Parte de nuestra arista económica el día de hoy que nos lleva a Bolivia. 5 empresas transnacionales iniciaron un procedimiento contra el Estado para reclamar dinero por la nacionalización de sus activos en ese país altiplano. Veamos. 5 transnacionales demandaron a Bolivia el pago de activos por más de 1.800 millones de dólares, correspondientes a activos de empresas apropiadas por el Estado boliviano, por destinarlas al beneficio de la nación. Entre ellas se encuentra la compañía Albertis Infraestructura España, la británica Guaracachi America Inc., Rurerlec, empresas Bow Global y Pan America Energy. Para evitar estas disputas que transgreden las leyes del país, el gobierno boliviano promulgó una ley de reversión de derechos mineros que prevé recuperar las concesiones mineras privadas que no tienen actividad ni inversión, con la que se espera rescatar 1 millón de hectáreas de terreno. La ley prevé recuperar las concesiones mineras donde nunca se ha invertido recursos, sin cancelar ningún tipo de indemnización a los concesionarios. Bueno, y para el análisis del día nos acompaña desde Quito, Ecuador, Alfredo Serrano Mancilla, doctor en Economía, profesor universitario, desempeña labores como coordinador CEPS en América Latina. Pero antes de iniciar la entrevista con Serrano, vamos a recordarles la pregunta a Twitter el día de hoy a través de @TelesurImpacto con etiqueta Opina en Impacto. 5 empresas piden al Estado boliviano 1.835 millones de dólares por nacionalización de sus activos. ¿Es una cifra justa para la indemnización? Le invitamos a participar. Alfredo Serrano Mancilla, doctor en Economía, nos acompaña para hablar de este tema. Muchísimas gracias, señor Serrano, por este tiempo en Telesur. Y bueno, empezar hablando de las empresas privadas que tienen la intención de crear organismos de arbitraje en Bolivia para resolver los conflictos. ¿Cuál es su postura? Hola, buenas noches. Primero de todo, habría que especificar que el 1 de mayo del 2007, Evo Morales ya anuncia que no va a estar dentro de lo que es el CIADI. El CIADI no es más que un centro de arbitraje internacional, pero que depende del Banco Mundial. Por lo tanto, es juez y parte porque hay redes muy interrelacionadas entre lo que serían las grandes transnacionales y la creación de este arbitraje. El presidente Evo Morales decide salirse del CIADI, decide no someterse a este árbitro internacional y es constitucionalizado esto en el 2009 la Constitución Política del Estado boliviano. Esto hace que ninguna empresa que invierte en Bolivia pueda ir fuera de Bolivia para solicitar dirimir un conflicto. Esto es lo que ha ocasionado de alguna manera que estas empresas, algunas empresas petroleras privadas, quieran de alguna manera sortear este tratado constitucional soberano del pueblo boliviano y por tanto están intentando crear una institución dentro del país sin ninguna personería jurídica capacitada ni con las competencias constitucionales para ello, para procurar tener sentencias a su favor en Bolivia para justamente evitar el problema de que ya no pueden acudir a los centros de arbitrajes internacionales. Ahora, a la fecha, como ya usted lo ha comentado, el Estado boliviano pues ya no está dentro de esta instancia del Centro precisamente Internacional de Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones CIADI, pero ¿cuál es el panorama entonces? Porque el Estado boliviano enfrenta 6 arbitrajes dentro de esa instancia. Sí, el Estado boliviano desde el primer momento, desde el año 2006, cuando decreta la nacionalización de los hidrocarburos, muchas empresas amenazan con irse, amenazan con ir a los tribunales internacionales, pero todas las empresas, después de los 10 meses de negociación, aceptaron las nuevas condiciones establecidas por el Estado boliviano, que no era más que los recursos naturales son del pueblo boliviano y por lo tanto la plusvalía generada de esa utilización de los recursos naturales tiene que recaer mayoritariamente en el pueblo boliviano. Esto ha hecho de alguna manera que las empresas hagan amenazas no creíbles, siempre planteando que hay instituciones fuera de Bolivia a las que pueden apelar, pero yo diría que a día de hoy el gobierno boliviano, además de estar fortalecido económicamente, llevar una política integral de apropiación de los recursos naturales para el pueblo, creo que está suficientemente fuerte para poder de alguna manera afrontar de una manera tranquila estas amenazas de las instituciones. No hay que olvidar
que incluso en términos de UNASUR se está creando un centro de arbitraje regional, de tal manera que será la instancia a la que tengan que acudir aquellas empresas petroleras si quieren dirimir conflictos con estados soberanos. Han cambiado las cosas, es una etapa post-neoliberal en América Latina y estas empresas petroleras siguen diciendo que tienen que recibir un precio justo, pero no dicen a los precios que ellos compraron ciertas empresas y apropiaron de ciertos recursos naturales justamente sin pagar ningún tipo de precios ni indemnizaciones al pueblo boliviano. Bueno, y justamente hablando de soberanía, señor Serrano, vamos a ver algunos datos en una gráfica sobre el actual gobierno boliviano que ha optado por la recuperación de los principales recursos naturales del país para garantizar la soberanía energética y con los recursos generados responder a necesidades de las mayorías en el país. Veamos. La nacionalización de hidrocarburos ha dejado a Bolivia ganancias por 19.000 millones de dólares, una cifra que quintuplica los ingresos generados en los 5 años previos. En el año 2006, el Ejecutivo recuperó las riquezas de hidrocarburos que estaban en manos de una docena de compañías privadas extranjeras como Repsol y BP. La recuperación de yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos elevó la renta hasta los 4.200 millones de dólares solo en 2012, una cifra que contrasta los 1.600 millones que ingresaron entre 2000 y 2005. Asimismo, el gobierno recuperó empresas de telecomunicaciones, compañías eléctricas y administradoras de pensiones. Estas medidas permitieron que las reservas internacionales pasaran de 1.300 millones de dólares en 2006 a 13.000 millones de dólares en la actualidad. Alfredo Serrano, economista, con nosotros desde Ecuador y bueno, analizando este tema, señor Serrano, de la soberanía de Bolivia en sectores económicos en el que el Estado ha actuado, la importancia a la fecha de lo que ha sido todo este accionar del gobierno del presidente Evo Morales. Sí, el gobierno de Evo Morales ha logrado en muy poco tiempo realmente revertir una tendencia neoliberal de décadas perdidas. Está en un camino de una gran década ganada emancipatoria, justamente logrando redistribuir la plusvalía, el excedente económico generado por apropiarse de los recursos naturales que le pertenecen al pueblo boliviano y ha llevado a cabo políticas sociales ambiciosas, renta dignidad para mayores, bonos Juancito Pinto para chicos, Juanas de Azurduy de Padilla para mujeres embarazadas. Y no solo eso, sino un salto cualitativo en materia de educación, en inversión pública, incluso en términos de soberanía energética. Yo creo que todo este tránsito que ha hecho el proceso ecuatoriano con una gran transformación, muy escaso tiempo, es debido fundamentalmente a no estar sometido justamente por esos tribunales internacionales y fundamentalmente por esas amenazas de esas transnacionales que siguen de alguna manera a modo de fondo buitre volando en buena parte de América Latina. Bien, y vamos a terminar, señor Serrano, con la pregunta también que le tenemos a los usuarios en la red social Twitter, porque en total las empresas que demandan al Estado boliviano exigen un pago de más de 1.800 millones de dólares, una pretensión económica exagerada, que ha dicho exagerada según la Procuraduría General del Estado en ese país. ¿Usted qué opina? Exactamente, es una cifra desorbitada, pero fundamentalmente desorbitada porque hacen unos cálculos muy tramposos, porque ellos no consideran justamente todas las obligaciones de reinversión de utilidades que tenían que haber hecho en el país durante los últimos años, no consideran los costes ambientales generados por las transnacionales. Todo esto de alguna manera son cálculos hechos por ellos, avalados por estas agencias de calificación, estos tribunales internacionales, y para hablar de verdaderos precios justos habría que hablar de a cuánto lo compraron, cuánto reinvirtieron, qué costes asumieron, qué efecto hizo sobre el pueblo boliviano, y a partir de ahí podemos hablar de precios e indemnizaciones justas. Bien, señor Serrano, muchísimas gracias por este tiempo en Impacto Económico con la audiencia latinoamericana. Muy amable, muchas gracias. Bien, era el señor Alfredo Serrano Mancilla, doctor en Economía, nos acompañaba desde Quito, Ecuador. Las impresiones en torno a estas denuncias hechas por 5 empresas por o en contra del Estado boliviano. Vamos a ver qué nos escribieron a través de nuestra cuenta en Twitter. Hoy les consultamos en la etiqueta Opinión Impacto. 5 empresas piden al Estado boliviano más de 1.800 millones de dólares por nacionalización de sus activos. Una cifra justa de indemnización. Vamos a ver algunas de las respuestas. Josué Castillo dice no, porque los activos fueron comprados con el esfuerzo de los trabajadores bolivianos. Wilfredo nos comenta, esperemos que el gobierno de Evo Morales se asesore bien para hacer esa nacionalización y para bien
del pueblo. Y por último, Efraín González dice que no les paguen ni un centavo a semejantes saqueadores. Son las reacciones a través de la red social Twitter y que por supuesto hemos ampliado para ustedes el día de hoy el tema de impacto económico, la arista económica. Hasta aquí nosotros finalizamos la presente emisión de Impacto Económico. Les recuerdo www.telesurtv.net, siempre con nuestra señal en tiempo real, desde cualquier parte del mundo para esta y otras informaciones en el ámbito económico. Les despide Luis Francisco Blandón. Será hasta una nueva oportunidad.